¿Sabían que existía una novela que se llama Los naufragios del Titán, o en inglés The Wreck of the Titan, que fue escrita 14 años previos y predice lo que sucedió con el Titanic? Y vamos a hablar también sobre los secretos de Wall Street. Bienvenidos a Entre Mundos. Bienvenidos a Entre Mundos, a este nuevo episodio, una vez más aquí con ustedes. Estamos brindando hoy con, varias bebiditas diferentes. Ella está tomando un cafecito y yo estoy tomando agüita de coco, porque la gastritis me tiene, amigo, Yo también estoy como en alguna parte del mes de la mujer destrozada. Como lo comentó Adrianita, este es un libro que se escribió 14 años antes del naufragio del Titanic y tiene tantas similitudes que vamos a escudriñar a través de él. Morgan Robertson no estaba prediciendo el futuro, él simplemente escribió esta novela y la casualidad hizo las suyas. O sincronicidades en el tiempo, no lo sabemos. La novela la escribieron hace 14 años en medio del Atlántico. 14 años. 14 años antes de lo que sucedió con el Titanic, en el medio del Atlántico Norte. Entonces, tiene muchas similitudes en el proceso de historia que son muy exactas. Puede ser una coincidencia por esos tiempos que... Claro, en la misma época, y justamente ocurrió esto. Por eso vamos a explorar lo que es la novela de Robert Pattinson, el hundimiento del Titanic, y todo lo que tiene que ver con la conexión de JP Morgan y la Reserva Federal. Esta novela la escribió Morgan Robertson, fue publicada por la editorial Futility en 1898. Esta historia narra un barco grande, lujoso y que viaja rápido por el Atlántico Norte. Y justo el Titanic se hundió en 1912. Entonces, ¿es realmente una coincidencia o es simplemente lo que dicen como una programación predictiva? Lo que pasa es que en estos momentos, en esos tiempos no existía como... No, en esos tiempos que, si se hundía 14 años después, nadie va a estar pensando que había una novela o un libro que se escribió. La gente en ese momento como que no indagaba realmente eso. La gente se ponía era para lo suyo y listo. Ahorita Exacto. Es como que se indaga, se investiga todo gracias a que, la información está al alcance de todos. Como Los Simpsons, pero eso es otro episodio. Incluso en otro episodio hablaremos de un libro muy famoso donde años antes de que naciera Donald Trump, ya su vida estaba totalmente relatada en ese libro y lo que iba a ocurrir. Pero eso es para otro episodio. Por eso decimos que hay mucha sincronicidad en este plano físico que ya ocurrieron antes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay coincidencias, Adriana, que estremecen en este libro con la realidad. ¿Sabías que Morgan Roberts escribió una novela llamada El naufragio del Titán? La historia de un transatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte, hundiéndose a 600 kilómetros del sur de Terranova. El Titán Robert solo disponía de 24 botes y 2.500 pasajeros a bordo. Todo esto nos parecería un guión nada original sobre el hundimiento del Titanic, si no fuera porque Robertson publicó la novela en 1896, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera, considerándose uno de los más extraordinarios paralelismos de la historia. El primero es, este barco que se hundió en la novela se llamaba el Titán y en la vida real se hundió el Titanic. O dicen que se hundió el Titanic, pero también hay una teología donde se dice que realmente el barco que se hundió no fue el Titanic, sino que fue un barco gemelo. Ambos eran idénticos, pero el Olympic había sufrido daños graves en un accidente anterior y se encontraba casi inutilizable. Aquí está la teoría. La compañía White Star Line, al borde de la quiebra, habría cambiado los nombres de los barcos. El que realmente zarpó aquella noche fatídica no era el Titanic, sino el Olympic, enviado a hundirse deliberadamente para cobrar el seguro. Piensa en esto. Los informes del hundimiento mencionan que algunas características del barco no coincidían con el verdadero Titanic. Además, JP Morgan, quien financiaba la compañía, canceló su viaje a última hora y retiró valiosas obras de arte de a bordo. ¿Qué sabía él que los demás no? Si esto fue un fraude histórico, ¿qué más nos han ocultado? ¿Fue el hundimiento un accidente o el mayor encubrimiento marítimo de la historia? Eso también es una teoría que no está confirmada porque, no se va a confirmar porque nadie va a querer que se sepa esto. Pero ya vamos para allá. Ambos coinciden que fueron en el mes de abril. En la novela ocurrió en el mes de abril, en la vida real también ocurrió el mes de abril. En el Atlántico Norte, ambos iban rumbo a Terranova. Ambos colisionaron con un iceberg, tanto en la novela como en la realidad.
en condiciones nocturnas y altamente peligrosas. Ambos coinciden con que había insuficientes botes salvavidas, entonces se murieron una gran cantidad de personas. ¿Era un objetivo o una ¿Era un objetivo consecuencia o era del una suceso? consecuencia? Exacto. Ambos iban a velocidad excesiva en horas peligrosas y viajaban justamente en aguas donde había mucha presencia de iceberg. Habían pasajeros ricos y también habían pasajeros prominentes de clase baja. El número de compartimientos también era bastante similar. Y bueno, el resultado trágico es que la mayoría de los pasajeros... Tráfico. Ajá. Tráfico, ¿viste? Aquí Tráfico. traficamos. No, Marihuana, perico, fentanilo, capea lo tuyo. no. Resultado trágico también de una de estas coincidencias es que muchísimas personas mueren. Entonces, ¿una casualidad o una premonición literaria? O ya lo vivió y lo contó. Sí, o puede ser, ¿sabes qué? Como tocamos o un viajero en el tiempo. También puede ser un viajero en el tiempo Claro. que escribió su novela previo antes del Titanic. Un dato muy, muy, muy curioso e importante, porque también hay otra teoría, no está confirmado obviamente, nada de esto va a estar confirmado porque son supuestamente teorías conspirativas, pero ya sabemos que la realidad hace mucho tiempo superó la ficción. Pasa en TNT. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. En este Titanic iban pasajeros muy famosos, muy, muy importantes, muy adinerados, como era John Jacob, que era uno de los hombres más ricos del mundo. Estaba Isidore Strauss, que bueno, cofundador de Macy's, que murió junto a su esposa. También estaba Benjamin Guggenheim, empresario que enfrentó su tragedia con dignidad. Pero ellos estaban en contra de la Reserva Federal. Justamente, JP Morgan tenía su pasaje listo también para viajar en este barco, pero nunca, por condiciones extrañas, nunca apareció, nunca desembarcó. Y los que estaban en contra de esto, obviamente, murieron. Sabemos que JP Morgan es un magnate propietario, bueno, de la Reserva Federal hoy en día, el Banco de Estados Unidos. También es el propietario fundador de lo que sería la General Electric y bueno, dueño de medio Estados mundo. Unidos, sí, también. Literal. Él no fue solo un banquero, fue el arquitecto del sistema financiero moderno que aún nos controla. A finales del siglo XIX, Morgan dominaba el acero, el petróleo, los ferrocarriles y la electricidad. Perfeccionó el arte de los monopolios. Fusionó más de 3.000 empresas en 300 megacorporaciones. Creó US Steel, la primera corporación de $1.000 millones, y controló General Electric, AT&T, los trenes más importantes. El libre mercado era una simple ilusión. Él decidía la oferta y la demanda. Tanto así que en 1907 fabricó una crisis financiera, retiró liquidez, provocó quiebras y luego se presentó a sí mismo como el Salvador, comprando todo a precios de remate. El resultado convenció al gobierno de Estados Unidos que necesitaban un banco central, y en 1913 nació la Reserva Federal, no como organismo público del pueblo, sino bajo el control de los mismos banqueros privados. Morgan tampoco tuvo lealtades, financiaba guerras en ambos lados. La Guerra Civil de Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial. Su lógica era simple, no importa quién gane, siempre cobramos intereses. Así estableció el sistema de deuda perpetua. Naciones que se endeudaban para existir, bancos centrales que controlan la emisión monetaria y una población que trabaja toda su vida para pagar una deuda infinita. Ese es su verdadero legado. Y aunque murió en 1913, su sombra sigue viva. Hoy, JP Morgan Chase es el banco más poderoso del mundo. Controla más de 4.2 billones en activos. Influye en la política global y mantiene un sistema de esclavitud financiera que él mismo diseñó. Entonces dime, ¿vivimos en democracias libres? ¿O seguimos atrapados en la red invisible que tejió un banquero hace más de un siglo? Entonces, realmente se sabe en la historia larga de JP Morgan que fue tan influyente que él cuando quería realmente quitar a alguien de su camino lo podía hacer. Y no lo dudo. No lo dudo. Yo tengo ese poder y también lo hago, sorry. Fúnenme. Ay, Dios mío. Sí, bueno, tomando en cuenta también en los años en que sucedió esto, poder estar en un barco era realmente un lujo. Si hoy en día relativamente lo es, en esos tiempos era como muchísimo más. O sea, aparte de las estructuras de esos barcos espectaculares, por favor. No, y que era como una eminencia, o sea, te vas a montar en el barco más lujoso y caro del mundo, aparte era insumergible. Y resulta que de la nada se sumergió. Aunque también, aparte de lo del iceberg y todo, es cierto, uno no puede estar retando a Dios, la fuerza mayor, como tú lo conozcas, Pachamama, lo que tú quieras, porque, o sea,
Nosotros somos así al lado del mundo y de la creación. Entonces pudo haber ahí una similitud porque, o sea, que chocaron el barco a propósito, ¿sabes? También. Sí, Es que, JP bueno, Morgan quería desaparecer a esta gente que... Lo que pasa es que cuando tienes literalmente todo el poder del mundo, por así decirlo, o tanto dinero, Alguien es capaz o eres de matarse. puedes poner a quien tú quieras. O sea, imagínate tú con toda la plata de Estados Unidos junta A y la menos de que Europa. choques y salgas corriendo y te montes de primero en los O salvavidas. de repente no ocurrió lo del iceberg, sino que fue diferente. O sea, fue algo distinto. No sé, le mandaron a cortar algo que tenía el barco. El Y mecanismo. a las noticias se los vendieron Y en la base al noticia libro. lo vendieron como en aquella época, creo que Entonces que puede la ser- televisión en 1912, creo que no, No. sino a través de periódicos y radio. O sea, era más manipulable aún. Claro. Porque simplemente tenías que escribirlo, redactarlo o mandarlo a publicar en la red. O sea, imagínate tú. O sea, Aquí Listo se está. había leído el libro y dijo, esto O es... también puede ser se le Porque dio el si libro. quería cobrar el seguro del Titanic, que era alto seguro, imagínate. Qué crack. Y hoy en día, imagínate, la Reserva Federal, por supuesto que existe hoy en día todo eso. Sí, igual la Reserva Federal, o sea, es puro papel hoy en día. No tiene los mismos respaldos del oro como antes, que era lo que respaldaba la economía, ¿no? Hoy en día es, literal, imprimen como les canta. Sí, pero pues. realmente tienen el oro, bueno, una parte los tendrán ellos, otra parte los tendrá Europa. No se sabe, porque en realidad el oro se lo han quitado muchas de las naciones y lo que nos dan, como dicen, es papel impreso. Igual eso es otro tema donde, que vamos porque a eso hablar, tiene el oro, mucho el oro, desglose. vamos a hablar del oro en Claro, otro eso tiene episodio. mucho desglose. Compren El oro. oro. Compren oro, sí, necesito que me compren oro. Aceptamos esclavas, cadenas. Y que también ahí murió uno de los Rockefeller, que es una de las familias también más grandes Más de todo. ricas del mundo, hay como unas 12 familias que son prácticamente las que manejan el mundo. ¿Cuáles son las 7 familias que controlan al mundo? Primero, la familia Oppenheimer, que controla la mayor parte de las reservas de oro del mundo. Segundo, la familia Rothschild, una dinastía que lleva siglos. Tiene mucha influencia en los bancos y en las finanzas, lo que pasa es que ahora son un poco más discretos que antes. Número 3, la familia Rockefeller. Por décadas han controlado el negocio petrolero y comenzaron su imperio con la Guerra Civil estadounidense. Número 4, la familia Walton, la familia más rica del mundo con un patrimonio de 250.000 millones de dólares. Todo eso gracias a sus tiendas de Walmart. Número 5, la familia Morgan. Son unos banqueros que han salvado al gobierno estadounidense varias veces. Número 6, la familia DuPont, quienes financiaron los armamentos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y número 7, la familia Murdoch. Controlan diarios como The Times, The Sun, Wall Street Journal, Fox y Fox News. Sí, la que tienen el Los poder. que están en la cúspide de la pirámide. Nosotros estamos abajo, nosotros somos la oveja. Soy Arriba. Arriba. astral, Ah, en el ya. medio. Yo, ¿sabes qué? Yo Tú rompo la no mano. vienes aquí a humillarme con mi propio internet. Y que mira, sabes que yo no estoy abajo, porque yo Faltas tú. bastante alta de conciencia quedando para que tú me digas que yo estoy abajo. Estoy en el medio, chica, estoy levantando. Sí, por ahí. Rompo la matriz. No, para llegar aquí, para que ustedes puedan comentarnos a través de esto, porque esta historia también es controversial, porque tiene dos historias. Primero, la de la muerte de uno de los Rockefeller y de la gente que estaba en contra de la Reserva Federal. Y también el trasfondo de que el barco que se hundió fue el Olympic, que fue como el barco clon, por así decirlo. Porque realmente no querían hundir el Titanic, sino que querían hundir al barco clon, pero querían hacerlo hundir como la historia del Titanic. Entonces, bueno, Claro, ¿y quién está iba a ahí. decir que no habían sido sumergidas ya Exacto. en esos años? A ver ¿Quién si iba a era decir que no? Titanic? Dile que no en esa época a la radio. La radio era como decirte... Y le pertenece a ellos les Exacto. pertenece el medio de comunicación, como el de las Torres Gemelas. Justo ese exacto. día el dueño, entonces el bicho vivía ahí metido y ese Sí, día no ese estaba. no estaba, exacto, sí, son cosas que tú dices, o sea, no vengas a decirme que son teorías conspirativas, ya va. Por eso hay que saber hacer las cosas, Exacto, chiquitos. por eso es que la gente, Para que como nos diga, vaya el crimen perfecto, bien. el crimen perfecto existe cuando hay mucha plata. Y puedes taparle quien maneja la información controla todo. Exacto, quien maneja la información. Entonces, si tú eres dueño de los medios de comunicación y tú puedes poner, ahorita porque la gente está investigando y la gente de pronto dice, Hay bastante alcance, sin embargo la gente se y la mantiene gente dice como burra. que ya va, esto es muy raro, ya va, esto es IA, o esto no, esto es extraño, esto es actuado. Pero también ponen tanta distracción para que tú no te intereses Claro, en pero investigar nada. en aquella época, por ejemplo, cuando recién salió la televisión, ¿quién iba a decir eso es mentira? La gente todo como que, ¡ah! Eso es verdad. Esa O sea, es la la verdad. gente se quedaba, Claro. y nadie le daba el contra a los medios de comunicación. Es más, hoy en día... Hoy dicen- sabemos que son guiones. Exacto. Y hoy en día dicen teorías conspirativas porque supuestamente no están avaladas por ellos mismos. Como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, si las pruebas están ahí, tú no necesitas que alguien más te diga qué es.
¿Me Exacto. entiendes? Claro, no. O investiguen, todos deberíamos tratar de abrir nuestra mente y buscar, no quedarnos con lo que nos dicen, sino investigar, No se van a investigar quedar con lo que y dicen crear en este tu video. propio criterio. O sea, no todo es las leyes que tú conoces. O sea, Y bueno, eso sí. es la más mentira mentirosa. Y bueno, Pero es el control social. es el control social de masas a través de los medios de comunicación. ¿No? Y de los estados, gobiernos, etcétera. Sí, O sea, las leyes son para el control. O exacto. sea, si te pones a ver, somos una pinche hormiguita en este mundo, justo a ti te van a controlar, ¿no? Lo hacen así para que la gente tenga miedo, tenga... No, y es que si nos mantienen incertidumbre. ignorantes, es mejor para ellos mantenernos ignorantes porque así realmente no nos hacemos nuestras propias preguntas acerca de nada, sino que simplemente vamos como ovejitas en el mismo carril. Exacto, al matadero. Exacto. Literal. Y bueno, la reflexión final de este episodio es que la historia del Titán y el Titanic y la figura de Morgan Freeman, de JP Morgan, la delgada línea entre la ficción y la realidad. Así que esto fue Entre Mundos Esto Podcast. fue Mi Entre nombre es Mundos Adriana. Podcast, mi nombre es Paola. Me puedes seguir como escalaads.ia. @espaop y nuestro Instagram Entre común, Mundos. Entre Mundos Podcast. Hasta la próxima. Bye.